El ciclo celular es el nombre con el que se conoce el proceso mediante el cual las células se duplican y dan lugar a dos nuevas células. El ciclo celular tiene distintas fases, que se llaman G1, S, G2 y M. La fase G1 es aquella en que la célula se prepara para dividirse. Para hacerlo, entra en la fase S, que es cuando la célula sintetiza una copia de todo su ADN. Una vez se dispone del ADN duplicado y hay una dotación extra completa del material genético, la célula entra en la fase G2, cuando condensa y organiza el material genético y se prepara para la división celular. El siguiente paso es la fase M, cuando tiene lugar la mitosis. Es decir, la célula reparte las dos copias de su material genético entre sus dos células hijas. Después de haber completado la fase M, se obtienen dos células, de donde había solo una, y el ciclo celular empieza de nuevo para cada una de ellas. La fase G1 es la primera etapa de la interfase del ciclo celular. Es el proceso donde la célula aumenta de tamaño y sintetiza orgánulos y proteínas esenciales para la futura división. Es una etapa clave porque prepara a la célula para continuar el ciclo. Sin embargo, algunas células entran en la fase G0, donde dejan de dividirse temporal o permanentemente. En esta fase siguen activas y desempeñan su función en el tejido al que pertenecen, pero sin replicarse. Algunas células permanecen en G0 de manera indefinida, mientras que otras pueden reactivar su ciclo y volver a dividirse cuando el organismo lo requiere. Este equilibrio entre crecimiento, descenso y división es fundamental para el desarrollo y mantenimiento de los tejidos en el cuerpo. Además, es la fase con más duración, ya que puede durar desde horas hasta años dependiendo del tipo de célula. Fases de la síntesis y preparación para la mitosis. Fase S, síntesis. El proceso clave de la replicación del ADN ocurre durante la fase S del ciclo celular. Durante la fase S, el ADN se replica mediante un proceso altamente coordinado que involucra las helicasas, que desarrollan la doble hélice, y ADN polimerasas, que sintetizan nuevas hebras complementarias. Proteínas de la síntesis. ADN polimerasa. Agrega nucleótidos a la cadena en crecimiento. Las primasas y las ligasas, necesarias para iniciar la replicación y unir fragmentos de ADN, asegurando la integridad del material genético. Fase G2. Preparación para la mitosis. En la fase G2 se da la preparación para la mitosis, en la cual se producirá repartición equitativa del material genético. Este proceso incluye la síntesis de estructuras como el hueso mitótico, que es esencial para la correcta separación de los cromosomas. La fase M, mitosis o meiosis, es la fase del ciclo celular donde se produce la división de una célula madre en dos células hijas. Comprende una serie de procesos que discurren en paralelo, encaminados a repartir los componentes celulares, sintetizados durante las fases anteriores del ciclo celular. En la mitosis encontramos 4 fases. La primera de estas es la profase, en donde la célula comienza a copiar su ADN y los cromosomas se condensan. La metafase, en donde los cromosomas se alinean en el centro de la célula y se forma una placa ecuatorial. La anafase, los cromosomas se separan y se dirigen a los polos opuestos de la célula. Y la telofase, se forma una envoltura nuclear en cada polo de la célula. La meiosis ocurre en los organismos que se reproducen sexualmente, empezando por los mamíferos. En este caso, la meiosis ocurre en las células productoras de gametos, dentro de los ovarios y los testículos. En las plantas, la meiosis ocurre en las células especializadas del esporófito. En los hongos haploides, la meiosis ocurre inmediatamente después de la fusión de las células fecundantes. Es fundamental para el desarrollo y la generación de tejidos en los organismos vivos. Alteraciones en el ciclo celular pueden llevar a consecuencias graves como el cáncer y las enfermedades de hijos. Tenemos 3 tipos de fases de ciclo celular. Interfase. La célula crece y se prepara para la división. Mitosis. La célula se divide en dos células hijas. Citocinesis. El citoplasma se divide y forma nuevas células. Es el proceso por el cual el citoplasma de una célula se divide en dos células hijas, después de la división nuclear. Existen 2 tipos de citocinesis. Citocinesis por construcción. Ocurren en la célula animal y algunas células vegetales. En este proceso el citoplasma se divide por la construcción del anillo contráctil. Citocinesis por formación de placa celular. Ocurre en células vegetales y algunas células hongos. En este proceso, el citoplasma se divide por la formación de una placa celular, que es una estructura que se forma en la región ecuatorial.